6, 10, 17. Efesios 6, 10 al 17. Amén. Vamos a tener la lectura en esta oportunidad. Usted va a ver ahí el 12 al 17, porque son los versículos que vamos a enfocar. Pero me gustaría que comencemos desde el 10 al 17, así como está sentado. Vamos a leer alternadamente la palabra de Dios, alternadamente la palabra del Señor. Y si usted lo tiene, diga un fuerte amén. Amén. Bueno, solamente las hermanas. ¿Alguien más? ¿Tiene la lectura ya? Amén. Listos, ok. Vamos a leer la palabra de Dios entonces. Yo leo el 10, usted el 11 y así juntos en la lectura en el 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, todos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre divino de los cielos, nuevamente nos hemos, Señor, reunido con el fin y con el único propósito de que nos hable. Gracias le damos, Padre, porque su palabra ha sido leída. Y estamos a punto de exponernos, Señor, a ella. Que cada, Señor, palabra que se mencione de este bendito libro, su voz, su consejo, sea, Padre Santo, bien recibido de parte de nosotros. Yo le pido que me ayude, Señor, con mi garganta, con mi voz. Ayúdeme a poder ser, Señor, útil en sus manos. Yo sé que no merezco nada, Señor, soy indigno. Pero en sus manos, Señor, usted puede hacerme útil, si usted lo desea. Y si usted, Padre Santo, quiere hacer otra cosa de mí, yo me pongo a su disposición, porque siervo suyo soy. Háblenos, por favor, hoy. Necesitamos este mensaje para llevarlo a casa en Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, hermanos, volver nuevamente a la iglesia y poder venir a escuchar la palabra de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es viviendo en victoria. Viviendo en victoria. A manera de introducción, quiero contar una historia que, por cierto, probablemente puede servir como quizás un ejemplo, pero fue algo que sí fue cierto. Un joven emprendedor, graduado de Derecho, y pues instaló su primera oficina con el fin de ejercer su oficio por el cual había estudiado. Y él pues abrió su primera oficina y él estaba emocionado, contento, con todos los títulos en la pared, ¿verdad? Primer día, primera oficina, y él estaba ahí en su oficina, sentado en el escritorio. Al momento se le miró a alguien venir por la ventana, ¿verdad? Estaba mirando por la ventana y miró que alguien se acercaba a la oficina. Inmediatamente se dio vuelta a su escritorio, tomó el teléfono para hacer que estaba hablando con alguien. Y empezó a hablar a través del teléfono y decir, sí es cierto, Martínez, con el caso que tenemos de $3 millones, yo creo que yo voy a ser el indicado para ir a la corte a representar. Sería bueno que mandemos a González, pero él está en Colorado y mejor yo puedo ir porque estamos cercas. Mejor lo enviamos a él a que levante la comisión. La comisión de este caso van a ser $750,000. Aquel hombre que él había visto por la ventana estaba parado aquí al lado de él, ¿verdad? Y decía así, pues te voy a dejar porque tengo un cliente. Te voy a dejar ahorita, pero te hablaré al rato. Chao, nos vemos. Se dio vuelta al Señor y el Señor pacientemente esperando, le dijo el joven al Señor, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué servicio le puedo proveer? El Señor lo mira
así sentado en la silla, le dice, no necesito ningún servicio. Solamente vengo a instalar la línea telefónica, la cual usted pidió que se instalara, porque usted necesita una línea telefónica para su negocio. El joven se le quedó mirando y se puso colorado y se puso todos colores. Usted dice, pastor, ¿qué quiere decir con eso? La vida en victoria, hermano, no es un asunto de pretensión. Sí se puede pretender. Sí se puede pretender decir que andamos en victoria. La vida de victoria se muestra con el vivir. La vida en victoria se muestra con nuestro servir, se muestra con todo lo que hacemos. En todo lugar donde vamos, la vida de victoria es evidente, porque se muestra en alguien andando en gozo, andando en obediencia y andando seguro. Victoria solo se puede obtener solo si hay una lucha, una pelea, y si se está involucrado en esa lucha o en esa pelea. No se puede obtener victoria si no se involucra uno en la lucha o en la pelea. Pero la victoria sí se puede fingir, sí se puede pretender. Como el ejemplo que les acabo de poner, victoria, hermano, se puede pretender, pero no es una victoria verdadera, porque victoria verdadera es permanente y es genuina. La persona que está en victoria desea que otros también vivan y experimenten la victoria que él está viviendo y está experimentando. La victoria, hermano, se transmite. La victoria se pasa. Una vida de victoria es envidiable de los demás. He escuchado decir muchas veces, mucha gente, ¿cómo le han hecho ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Deben el secreto para tener un hogar feliz, para tener hijos de tal manera, hijos así. ¿Qué hacen? ¿Por qué has cambiado? ¿Qué has hecho para que hayas cambiado? Eres muy diferente a antes. Victoria es envidiable. Todos queremos vivir en victoria. Además de eso, el que está viviendo en victoria lleva como evidencia los trofeos que ha obtenido de la victoria. Porque no puede haber una victoria sin trofeo. Tiene que haber trofeos de la victoria que se ha peleado o se ha obtenido. Victoria solamente se puede obtener si atendemos instrucción. Victoria solamente se puede obtener si somos subalternos, lo que significa que no pensamos que somos superiores a nuestros líderes, especialmente a nuestro capitán, que es el Señor Jesús. Tenemos que vivir una vida subalterna, sometidos. Victoria se muestra, victoria se vive, victoria se comparte, victoria se disfruta, pero sin batalla no hay victoria. Sin batalla no hay victoria. El pasaje que Pablo le dice a Timoteo, el capítulo 2, dice que el labrador para participar de los frutos debe de ¿qué? Trabajar primero. No puede haber, hermano, un fruto si no se ha trabajado, si no se ha labrado, si no se ha laboreado, hermano. El gran apóstol Pablo también, además, le dijo a su hijo Timoteo, pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Las victorias en la vida de los cristianos solamente pueden ser dadas y otorgadas por Dios. Solamente por Dios. Lo que obtengamos nosotros y pensemos que lo logramos, solamente ha venido a suceder porque Dios peleó por nosotros. Porque Dios estuvo a nuestro lado. Las victorias, hermano, en la vida del cristiano, siempre tienen que ser dirigidas a aquel que le ha ayudado a obtener dicha victoria. Dios es el único que puede vencer a ese enemigo llamado Satanás. Dios es el único que puede vencerlo. Nosotros no podemos vencer a Satanás sin la ayuda de Dios. Podemos vencer al diablo y a todas las huestes espirituales de maldad de las cuales el apóstol Pablo habla aquí en Efesios, si solamente entendemos que tenemos que vestirnos y apropiarnos de toda la armadura de ¿quién? De Dios. La armadura que Dios ha provisto para nosotros. La armadura que Dios nos ha dado a nosotros. Muchos cristianos no viven en victoria. Muchos cristianos viven en derrota. Él no quiere que vivamos en derrota. Nadie aquí en este cuarto, ningún hijo de Dios que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, Dios lo ha puesto para ser avergonzado del mal, del enemigo, del pecado o de la influencia del mundo.
Somos avergonzados porque no oímos instrucción. Somos avergonzados porque no nos sometemos al superior. Somos avergonzados porque no queremos que nos digan lo que tenemos que hacer, cuando no hemos entendido de que tenemos un pleito con un enemigo más fuerte que nosotros. El enemigo es Satanás. Y por eso Dios es el único que puede vencer al enemigo. Nosotros hemos sido puestos al frente, hermano, como hijos de Dios. Él no nos quiere a nosotros, hermano, rezagados. En Deuteronomio 28:13, la palabra del Señor dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente, un nivel más superior, y no estarás debajo. Pero ¿cómo es eso? Si obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. O sea que con esto quiero decir que solamente a aquellos que no están dispuestos a seguir las instrucciones de Dios pierden. Pero no nos ha llamado Dios a perder. Nos ha llamado Dios a ganar la victoria en nuestra vida constante y continuamente. Y por eso aquí, hermano, nos presenta la palabra del Señor la fórmula para poder ganar la victoria todos los días. Todos los días tenemos batallas, todos los días tenemos, hermanos, nosotros ataques de ese enemigo que nos quiere destruir, quiere opacar, quiere robarnos, quiere alejarnos de Dios y la relación que debemos de tener con Dios. Quiere quitarnos a nosotros la fe que tenemos en Él. Quiere poner dudas en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero tenemos que ser sabios y entender de que el enemigo con el cual peleamos sí es más fuerte que nosotros. Y solamente a través de la forma o de la fórmula que el apóstol Pablo presenta a Timoteo, diciéndole en el 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Cómo puedo obtener victoria, pastor? Fortalecernos en el Señor. Pablo le dice a Timoteo, fortaleceos en la gracia que es en Cristo Jesús. Aquí le dice a los hermanos en Efesios, fortaleceos en el Señor. Pero no solamente eso, pero le dice aquí, dice, y en el poder de su fuerza. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué Pablo está trayendo esto en la mente de los hermanos en Éfeso? Porque les va a decir dentro de un momento de que la fuerza del Señor va a ser la única alternativa que ellos tienen y que todos nosotros tenemos para poder derrotar y vencer al enemigo que nos acecha constantemente. Y dice la palabra de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios. Tengo que vestirme todos los días con la armadura de Dios. Y dice más adelante la palabra de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, yo quiero estar firme contra lo que el diablo acecha contra mí. ¿Cómo puedo estar firme? Vestiéndome de la armadura de Dios. Y dice, ¿por qué el apóstol? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo otra vez, haciendo mención de la armadura de Dios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. 2 veces ya. Versículo número 11 y versículo número 13. Menciona armadura de Dios. Y dice la palabra del Señor entonces, dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. La frase que Pablo usa de toda la armadura de Dios, de Efesios 6:13 al 17, bueno, la palabra del Señor dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí va a darnos las indicaciones bien precisas de las cosas que, hermano, componen la armadura de Dios. Y dice Pablo lo siguiente, y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:12 indica claramente, hermanos, que el conflicto con Satanás es espiritual. Y bien importante que entendamos esto aquí. Y por lo tanto debe de salir de nuestra mente la idea de que ninguna arma material, ninguna arma física se puede emplear con ninguna efectividad, hermano, contra él y contra sus demonios. No hay forma de que yo use un machete, de que use una Kuma, un hoz, o que use un fusil, una metralleta, un M50, un .60. No hay manera. Y por eso Dios me da a mí, de acuerdo a la palabra de Dios, las indicaciones de cómo puedo ser yo un cristiano victorioso. Y me da, hermano, la clave y la fórmula cómo puedo obtener la victoria en contra del enemigo, hermano, en contra de las acechanzas del diablo. Y aquí no se nos presenta, no se nos da aquí una lista de tácticas específicas que él va a usar. Aquí no se nos dice cómo el diablo va a atacarnos específicamente, las tácticas, la forma, la manera, cómo él va a venir a atacarnos, hermano. Sin embargo, el pasaje es muy claro en cuanto seguimos fielmente todas las instrucciones. Aquí viene algo muy interesante. Cuando usted y yo seguimos todas las instrucciones que el apóstol Pablo está indicando, hermano, en cada uno y detalladamente las cosas que ocupan la armadura de Dios, vamos a poder permanecer firmes y obtener la victoria en la cual cada cristiano tiene que estar viviendo. Obtener la victoria que cada cristiano debe de estar presentando a un mundo que piensa que vivimos en derrota. ¿Sabía usted eso? Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya para la gente del mundo, nosotros ya somos perdedores. La gente nos mira como perdedores. Estamos deprimidos. Estamos, hermanos, nosotros resumidos a nada. Porque para la gente no valemos ni un centavo. Pero no se dan cuenta de que nosotros tenemos lo mejor, estamos en el lado correcto y estamos con el liderazgo correcto, que es, hermano, el Señor Jesús. Amén. Y la gente no entiende eso. La gente siempre nos va a ver que somos perdedores, somos deprimidos, no tenemos otra cosa más que hacer que ir a la iglesia. Llevar a los niños a la iglesia. No se dan cuenta que es la riqueza espiritual y es el legado que le estamos dejando a nuestra familia. Pero el mundo no lo entiende. Y para la gente en el mundo solo vamos a hacer causa de risa, causa de chiste, causa de burla. Y la gente va a empezar a reírse de nosotros, hermanos. Y usted ha experimentado eso. Ratones de panadería, cucarachas de iglesia. Ya llévate a la cama a dormir allá, ya vive allá mejor. Pero la gente no entiende. A la gente se le tiene que tener misericordia porque la gente no comprende lo que hablan. Solamente se basan, al menos a la manera como ellos viven. Ellos quieren, hermano, que nosotros vivamos como ellos viven, porque ellos viven bajo el dominio del príncipe de este siglo. Viven bajo el dominio de Satanás mismo. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que derrotar el sistema del diablo, derrotar, hermano, cualquier pensamiento que se alce en contra de Dios, cualquier argumento que nos lleve a nosotros, hermano, a vivir prisioneros del diablo y mejor, hermano, vivir siervos de Cristo. El primer elemento que vemos nosotros aquí en nuestra armadura, o la armadura que Dios nos provee, es la verdad. Versículo 14, la palabra del Señor dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es bien fácil de entender, puesto que Jesús dice que Satanás es el padre de la mentira en Juan 8:44. Él es mentiroso desde el principio. Él es el padre de la mentira. No hay verdad en él, dice la palabra de Dios. Y por eso la palabra del Señor nos anima y nos insta a ponernos toda la armadura de Dios. No la mitad de la armadura de Dios, no parcialmente la armadura de Dios, toda la armadura de Dios.
toda la armadura de Dios. Y comienza con la verdad, dice la palabra del Señor. Vestíos, ceñidos vuestros lomos, con la verdad. Es una de las cosas que Dios considera, hermano, abominable, que es la mentira. A Dios no le gusta la mentira. Aborrecible es para Él. Proverbios 6, 16, 17. Vamos a la palabra de Dios. Proverbios 6, 17. Proverbios 6, 16 y 17. Miren que dice la palabra de Dios. Proverbios 6, 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua ¿qué? Mentirosa. La lengua mentirosa, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. La palabra del Señor dice que el Señor abomina, son aborrecibles para Él, hermano. Por lo tanto, somos exhortados a revestirnos de la verdad para nuestra santificación y para no quedar preso con nuestras palabras. Para nuestra santificación y para nuestra liberación y para beneficio de aquellos a quienes somos testigos. La gente tiene que oír de nuestros labios veracidad, verdad. Y por eso la palabra de Dios dice que tenemos que ceñirnos nuestros lomos con la verdad. Dice la palabra del Señor: estén ceñidos vuestros lomos con la verdad. Miramos nosotros también en el capítulo 14, hermano, donde se nos dice que nos vistamos con la coraza de justicia. La coraza de justicia, una coraza debería de proteger al guerrero de una herida fatal en el corazón. Una herida fatal, hermano, en otros órganos vitales también. Esta justicia no se refiere a la justicia que nosotros hayamos hecho. No se refiere a las cosas buenas que hacemos, sino más bien se trata de la justicia de Dios, la justicia de Cristo Jesús, imputada a nosotros a través, hermano, de Él, por Dios, recibida por fe, la cual guarda nuestros corazones contra las acusaciones y cargos de Satanás, ya que Él es el acusador de nosotros. Él nos acusa constantemente. Pero la justicia de Dios nos protege nuestro ser interior de esos ataques. Si vamos a ser culpables y vamos a tener que pagar consecuencias de lo que hacemos. Cada quien tiene que pagar consecuencias de sus malas acciones. Somos adultos, tenemos que pagar consecuencias. Pero no podemos pasar por alto de que tenemos un privilegio y una oportunidad de llegar al lugar santísimo y pedir socorro, ayuda, hermano, para las necesidades que tenemos. El Señor nos va a escuchar, el Señor nos va a oír. No está todo perdido. Esa es la justicia de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Tenemos que confesar nuestros pecados. La justicia de Dios, hermano, se presenta ahí para nosotros. El diablo dice que no se puede, Dios dice que sí se puede. El diablo dice que somos derrotados, el Señor dice que somos vencedores hasta en el pecado, porque el Señor nos perdona, pero no es una libertad para pecar. No es una libertad para andar dándole rienda suelta a la carne. Es una oportunidad de considerar de que el Señor tiene misericordia de nosotros. Y no tenemos que tener duda en nuestras mentes ni en nuestros corazones de que Él nos robe la paz, porque hemos fallado y todos fallamos. Todos fallamos. ¿Quién no falla? ¿Quién no peca? Y el diablo dice: mira, no mereces ser cristiano. Mira qué sucio eres, mira qué sucia eres, mira esto y el otro, mira el otro. Y dice: diablo, ya lo voy a derrotar. No, hermanos, tenemos victoria en el Señor y por eso tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. En el versículo 15 habla de la preparación de los pies. ¿Para qué, pastor? Para el conflicto espiritual. Dice la palabra de Dios: y calzado los pies. Calzado los pies. ¿Para qué, pastor?
Y dice, me encanta aquí el siguiente párrafo donde dice, con el apresto del evangelio de la paz. Calzado vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. En la guerra, antiguamente, el enemigo ponía muchas veces peligrosos obstáculos en el camino de avanzada, hermano, para detener a los soldados y no continuar adelante en la batalla, en la guerra. La idea de la preparación con el evangelio de la paz como calzado sugiere que necesitamos, fíjense bien, avanzar dentro del territorio del enemigo. Cada vez que salimos a la calle, estamos en el territorio del enemigo. ¿Alguien está conmigo? Me encanta un rótulo, un letrero muy grande que hay allá en la iglesia Betel. Y decía allá ese rótulo, cuando usted sale de las puertas de vidrio que están allí y usted ya va para el estacionamiento, dice ese rótulo, en este momento usted está entrando al campo misionero. En este momento usted está entrando o ingresando al campo misionero. ¿Por qué? Van saliendo las gentes. Podemos usarlo para los misioneros, pero todos somos misioneros en el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque el campo en el mundo es el territorio del enemigo. Y tenemos que estar preparados, tenemos que ponernos nuestros pies para caminar firmemente, hermanos, en ese campo del diablo. Ese es el campo del diablo, el campo del enemigo. No es nuestro territorio. Nuestro cuartel es este es nuestro territorio. Allá es el territorio de Satanás, porque él es el príncipe de este siglo. ¿Está conmigo? ¿No está conmigo? Cuando salimos al mundo o entramos al mundo, como usted lo puede poner, hermano, lo quiera poner, estamos entrando y caminando en el territorio de Satanás, y por lo tanto tenemos que ponernos bien fijamente, bien, hermano, cómodamente, esas sandalias del evangelio. ¿Por qué? Porque el diablo tiene muchos obstáculos, hermano, colocados en el camino para detener la propagación del evangelio. Gente va a venir con otra mentalidad, gente va a venir con ataques, gente va a venir, hermano, con obstáculos. ¿Cuántas veces hemos sido obstaculizados nosotros de predicar la palabra del Señor allá afuera en el mundo? Tantas veces, rechazo tras rechazo, golpes en la cara con las puertas constantemente. Solamente aquel que tiene puestas las sandalias del evangelio de la paz, hermano, sabe lo que es batallar en el campo, en el territorio del diablo. Solamente nosotros sabemos cuando vamos a tocar puertas. Y por eso la palabra del Señor dice, esta es parte del equipo o de la armadura de Dios. Dice la palabra del Señor entonces, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Qué interesante es esto. Ahora aquí, en el versículo 16, menciona algo muy interesante. Y dice, habla del escudo de la fe. Hace inefectivo el ataque de Satanás de sembrar dudas respecto a nuestra fidelidad a Dios y a su palabra. Nuestra fe, de la que Cristo es el autor y consumador, de acuerdo a Hebreos 12:2. El diablo siempre va a poner dudas y siempre quiere poner dudas en la mente de los hijos de Dios. Y por esas dudas, muchos se han apartado del campo de batalla, muchos se han alejado de seguir combatiendo en contra del maligno, hermano, y por eso son perdedores, porque no es de hermanos ganadores ni de victoriosos apartarse de la batalla, sino continuar peleando en la batalla. No es correr del enemigo, es correr hacia el enemigo. David nos mostró. Pero él estaba confiado de que no era David el que peleaba con el gigante. Era Dios que peleaba las batallas de David. Y esa es la idea que tenemos de tener nosotros. Pero el diablo dice, no puedes. Eres un simple debilucho. ¿Acaso yo soy perro? Dijo Goliat. ¿Que vienes a mí con palos y piedras? Y el diablo dice, ¿tú vas a poder vencerme a mí? Ni siquiera tú sabes ni crees lo que tú crees. Ni tú solo te la crees. El diablo dice como si fuera la pura verdad. Como si de verdad fueras un cristiano genuino. Y empieza a maquinar, si le damos permiso, en nuestra mente. Y empieza, hermano, a jugar con los pensamientos. Y muchos cristianos se deprimen. Es más,
pastores se han quitado la vida. Les ha quitado la fe, los ha apartado, hermanos, del campo de batalla. Y lo que el diablo quiere, el objetivo principal es apartarlo del campo de batalla. ¿Para qué? Para que ya no pelee. Y si yo no peleo, no tengo victoria. Porque solamente victoria viene a través de tener un pleito, de tener una batalla. Van a escuchar pronto, y pues, la noticia de este pastor que han agarrado ahorita. No sé si ya la escucharon. Yo siempre digo, si no tienes la oportunidad y no la aprovechas, la oportunidad que Dios te da, hiciste algo malo, pero no te arrepientes, cubres ese pecado, haces otro más, cubres ese pecado, haces otro más, cubres este pecado, haces otro más. El pecado es progresivo. Y el diablo dice, no pasa nada, está bien, al cabo eres un miserable, eres pecador, ese es lo que eres. $3 millones tiene la fianza este predicador, entre comillas. Pero tiene un pasado horroroso. Tiene un pasado terrible. Y eso acaba de suceder hace poco. Una iglesia, entre comillas, bautista, fundamental. Es la noticia de ahorita, del tiempo. Usted va y la noticia lo va a encontrar. No voy a dar nombre por siempre cuidar ética. Pero eso es lo que el diablo hace. Poner en la mente del cristiano débil que nos ha sometido a las instrucciones de Dios, hermano, y llevarlo a salirse del campo de batalla, a sacarlo de la carrera, a sacarlo, hermano, del compromiso que tiene con Dios. Y por eso aquí en la palabra del Señor se nos presenta a nosotros esta parte del equipo de la armadura de Dios, el escudo de la fe, inefectivo en contra del ataque del diablo, inefectivo en contra de los planes de Satanás, inefectivo en contra de sembrar dudas en la mente de los hijos de Dios. Porque tenemos que tener fe y entender que sin la fe que nosotros, hermano, nosotros vamos a tener, es imposible agradar a Dios. No vamos a poder vencer batallas. Pero el diablo quiere apartarnos de eso. Quiere poner dudas en nuestra mente, en nuestros corazones, y pensar que ya somos derrotados, y pensar que no se puede, y pensar de que ya ni modo. No, hermanos, no. Es como un escudo de oro, precioso, sólido, sustancial. El escudo de la fe. Se debe levantar constantemente en contra de esos ataques del diablo. Cuando venga alguien y le diga, no sirve para nada, usted es pecador, un revolcado, un sucio, usted diga, no, soy victorioso en el nombre del Señor. Y usted no deje que la gente, hermano, le meta dudas, no deje que la gente juegue con usted. Dígale, soy hijo de Dios y he sido llamado a tener victoria. Esa es parte de la victoria del cristiano. Versículo 17, la palabra del Señor dice, el yelmo de la salvación. Aquí el yelmo es protección para la cabeza. Es lo que es un yelmo, un casco. El casco lo que hace es mantener protegida la parte más crítica del cuerpo. Podríamos decir que es la manera que pensamos, la manera como nosotros analizamos las cosas, hermanos. Y la manera como pensamos, analizamos las cosas, necesita ser preservada. La mente, la cabeza, es el asiento de la mente, la cual cuando ha sido guardada por la segura esperanza del Evangelio para la vida eterna, no va a permitir que venga la falsa doctrina y lo mueva de lo que cree. Por eso tenemos un montón de cristianos para arriba y para abajo. Tenemos un montón de cristianos movibles, hermano, fluctuantes. ¿Por qué? Porque no saben, no se mantienen firmes en lo que creen. Y el diablo aprovecha esta oportunidad para implantar falsa doctrina, falsa enseñanza, hermano, o tentaciones que el diablo presenta. Este yelmo, aquí, hermano, en la palabra del Señor, el yelmo de la salvación, en el versículo 17, nos ayuda a nosotros, hermano, y nos protege contra los embates de la falsa doctrina, contra la tentación, porque está, hermano, importante, basado y puesto en el equipo de la armadura de Dios y a protegernos en contra de los ataques del diablo en nuestra cabeza. Se dice de que lo que pensamos, eso somos. Se dice de lo que nosotros, hermano, analizamos, eso es lo que vamos a hacer. Estar sin el casco es muy peligroso.
Estar sin la esperanza y la seguridad en tu mente de que eres salvo y no vas a perder tu salvación, de que eres hijo de Dios y su nombre está escrito en el libro de la vida, hermano. Y si usted no está seguro de eso, usted está en peligro eminente. Un peligro muy eminente. Su mente es incapaz de discernir entre la verdad y el engaño espiritual que el diablo va a presentar. Tenemos un montón, hermano, y cantidades de sectas ahorita formadas. Ideologías de pensamientos de gentes que piensan que es lo correcto de hacer. Pero si no viene la palabra de Dios y no es el equipo de la armadura de Dios, no es, hermano, no es aprobado por Dios. No es lo que Dios quiere para nosotros. Sacúdase cualquier idea, cualquier, hermano, ideología mundana, hermano, también, hermano, de falsa doctrina, y ubíquese en la palabra de Dios y manténgase en la palabra de Dios. Usted va a ser un cristiano victorioso. Versículo 17 se interpreta a sí mismo como el significado de la espada del Espíritu. Aquí me encanta este versículo 17. Dice la palabra del Señor: tomad el yelmo de la salvación, y dice, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Mencioné esto en una oportunidad, que mientras que todas las otras piezas de la armadura de Dios espiritual son de naturaleza defensiva, nos defienden. La coraza nos defiende, el casco nos defiende, el escudo nos defiende, los pies, el calzado para los pies, las sandalias. Pero aquí en el versículo 17, hermano, miramos que aparte de la espada del Espíritu, es de naturaleza ofensiva. Con esta espada, de la cual la palabra del Señor habla aquí, hermano, y que es la única arma ofensiva en la armadura de Dios, habla de la santidad y el poder de la palabra de Dios. No es concebible un arma espiritual más grande que esta en todas las escrituras, porque las mismas escrituras son la defensa para el cristiano y le sirven para atacar o contraatacar los ataques del diablo. En las tentaciones de Jesús en el desierto, la palabra de Dios fue siempre su poderosa respuesta a Satanás: escrito está, escrito está, escrito está. Y qué bendición es que, hermano, nosotros tengamos la misma palabra de Dios, hermano, y la misma espada del Espíritu para poder atacar en contra de los ataques del diablo. ¿Cómo podemos tener victoria, pastor? Usando la palabra de Dios. Usando la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener victoria, pastor? Cuidándonos de las dudas. Cuidando, hermano, y estando seguro de lo que creemos. ¿Cómo podemos tener victoria, pastor? Cuidando nuestro corazón con la coraza de justicia. ¿Cómo podemos estar seguros, pastor? Poniéndonos los pies, hermano, el calzado del Evangelio de la paz y cumplir así la gran comisión. Santiago 1:22 dice que no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, pero tenemos que ser ¿qué? Hacedores de ella. En el versículo 18 se nos dice orar en el Espíritu. Orar, dice, en el Espíritu. Esto es con la mente de Cristo, con su corazón y sus prioridades. Además de usar la armadura completa de Dios, dije completa, no podemos descuidar la oración, ya que solamente a través de la oración es el único medio por lo cual obtenemos la fortaleza espiritual de Dios. Sin oración, sin confianza en Dios, nuestros esfuerzos en la guerra espiritual, en la lucha espiritual, van a ser, hermano, totalmente vanos. Pastor, ¿cómo puedo tener victoria? Siga las indicaciones de Efesios 6, del 10 al 17. Ahí está el secreto, hermanos. Mire, si no somos victoriosos, si nosotros no estamos superando a nuestro enemigo, es porque lo hemos subestimado. Y creemos de que él no va a hacernos nada solamente porque, pues no. ¿Qué le da a usted la seguridad de que si usted no está, hermano, con Cristo, y si usted no está en Cristo, o está al lado de Cristo, en el equipo, en el, hermano, batallón de Cristo, usted no va a ser derrotado? Yo no puedo vencer al diablo por mis fuerzas. Yo no puedo vencer a mi enemigo con mis fuerzas. Aparte de que no es, hermano, una guerra física, una guerra material, hermano, sino espiritual. Yo necesito la ayuda de un ser espiritual superior que el mismo diablo.
Yo necesito la ayuda de Dios. Y por eso entiendo de que la armadura de Dios para mí es la única manera como puedo obtener victoria constante en mi vida. Espiritualmente victoriosos todo el tiempo en mi vida. No voy a poder permitir, ni voy a dejar permitir que el diablo venga con mentiras a mi vida, hermano, cuando estoy cuidando mi mente de suciedad, de impureza. No voy a permitir que el diablo venga y me robe la paz que el Señor me ha dado de mi salvación. No voy a permitir que el diablo venga y quiera traspasar una lanza en mi corazón cuando mi corazón le pertenece a Cristo. Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. No sé usted, hermano, pero yo quiero tener victoria todos los días. ¿Cómo puedo tener victoria, pastor? Lea y practique Efesios 6, 10 al 17. ¿Usted pensó que íbamos a hablar de otra cosa? No hay otra cosa más en la palabra de Dios. Es el único medio, la única forma, la única fórmula de Dios. La armadura de Dios. ¿Cómo está en su lectura? ¿Cómo está en su oración? Dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiere tener victoria? Pues vamos a la palabra de Dios y practiquemos Efesios 6, 10 al 17. Vamos ahora. Gracias, Señor. Vivir en victoria se dice fácil. Vivir en victoria se puede pretender. Pero solamente aquellos que tenemos de verdad, Señor, la garantía, la seguridad, que estamos equipados con toda la armadura de Dios, podemos decir con toda confianza, ¿quién contra mí si Él está conmigo? Y poder decir con toda confianza, en Cristo soy más que vencedor. Y decir con toda confianza de que ya el diablo ha sido derrotado. Él ya perdió. Él no puede contra mí. Pero si yo tengo la armadura de Dios, sin la armadura de Dios, soy totalmente un bocado de pan para el diablo. Soy derrotado de antemano. Es más, el diablo se ríe conmigo o de mí. Es más, el diablo sabe muy bien que puede causarme daño, porque me mira desequipado, me mira desarmado, me mira desinteresado. Y es importante, Padre, de que todos aquí entendamos esta tarde de que podemos vivir en victoria si tan solamente nos ponemos y nos equipamos de toda la armadura de Dios. Ahí está, Señor, el secreto. Ahí está la forma, ahí está la fórmula. ¿Por qué cristianos viven en derrota? Porque se dejan engañar fácilmente. ¿Por qué cristianos viven en derrota? Porque el diablo los hace sentir miserables. ¿Por qué cristianos viven en derrota? Porque no se han dispuesto y no han entendido que tenemos que compartir el evangelio con el cual fuimos salvos. ¿Por qué los cristianos viven en derrota? Porque el diablo los llena de dudas y no usan el escudo de la fe. ¿Por qué cristianos viven en derrota? Porque no hemos aprendido a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ayúdenos, Señor, a ser más diligentes en cuanto a este asunto. Bendiga a su pueblo, bendiga, Señor, la gente, y que la iglesia, Señor, ha sido declarada a tener victoria hasta sobre el mismísimo infierno. Usted lo declaró, que ni las puertas del Hades podrían prevalecer contra ella. Y si es así, ¿por qué entonces muchos viven en derrota? Es que no entienden que están en un campo de batalla. Es que no entienden que tienen un enemigo superior a ellos. Es que no entienden que tienen que pelear. En una batalla no venimos a tomar un buen tiempo. Venimos a pelear. Y una pelea debe ser seria. Una pelea debe de ser totalmente, Señor, un tiempo de concentración, de preparación, capacitándonos en usted, con usted. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pequeño desafío, hermano.